¿Está el Power ya? Sí, profe, está. Y grabando también. Sí. Sí. Bueno, vamos a continuar la clase de esta mañana. Vamos a ver otra familia, donde también hay un grupo hay varias especies que atacan distintas partes de las plantas, pero vamos a empezar viendo algunos gorgojos también. Vamos a dar algunas características de la familia Curculionidae que están expresadas en esta placa. Una de las características es que tienen los cuerpos cubiertos ya sea por escamas o pelos, pero también hay algunas especies que son glabras, o sea que no presentan ni escamas ni pelos, se consideran desnudas. La boca en el Curculionido tiene una característica que se encuentra en una prolongación que se denomina rostro, y en el extremo, es una prolongación de la cabeza, y en ese extremo se encuentra la boca. Y poseen antenas acodadas, o sea que tienen como un ángulo de 90 grados. La mayoría de las especies de esta familia vuelan, aunque hay algunas especies que no tienen la capacidad de vuelo porque tienen los élitros soldados. Las larvas son curculioniformes, se acuerdan que están dentro del grupo de larvas que son ápodas, y dentro de estos grupos, dentro de los curculiónidos, los gorgojos se alimentan de material vegetal que puede ser tanto vivo como muerto. Son plagas de las plantas cultivadas y de granos almacenados. Y también hay otras especies dentro de esta familia que han sido utilizadas en el control biológico de malezas, y también hay especies que son polinizadoras dentro del curculión. La alimentación con respecto de las larvas con respecto al adulto pueden diferir mucho, lo que come uno con lo que come otro, y en algunos casos los adultos no se alimentan, o sea, nacen, cumplen su misión de fecundar y mueren. ¿Sí? Muy bien. Uno de los géneros que vamos a ver es el género Cytophilus. Dentro de Cytophilus hay 3 especies. Vamos a hablar de Cytophilus granarius, Cytophilus ceamais y Cytophilus oryzae. Estos se denominan comúnmente gorgojos y son plagas fundamentalmente de granos almacenados, de cereales. Pero, Disculpe, profe. sí. Guadalupe está esperando que la acepte. No sé si le lleva la solicitud. Bueno, voy a salir un minutito para poderla aceptar porque no puedo. Ahí está, aquí. ¿Listo? Bien. Continuamos. O sea, el alimento de este género está en los granos de los cereales, como por ejemplo el trigo, cebada, avena, centeno, también el maíz, el arroz, el sorgo, son algunos de sus hospederos. También se los ha podido encontrar en algunas leguminosas, como garbanzos, como los garbanzos, en otras especies como maní, tamarindos, y algunos productos industriales como en fideos y galletas. En estas 3 especies, Cytophilus granarius y Oryzae ceamai, se diferencian primero en su distribución y en sus requerimientos climáticos. Cytophilus granarius es una plaga de zonas más frías o algo templadas. En cambio, el Oryzae y el ceamai son de zonas subtropicales y tropicales. Fíjense que acá en esta placa, más abajo, vemos las temperaturas que requieren cada uno. Por ejemplo, podemos hablar que el Cytophilus granarius se desarrolla en temperaturas entre 11 y 34 grados, o sea, las mínimas son más bajas que las que requiere Oryzae ceamai, que necesita 17 grados. ¿Se acuerda que en algún momento, cuando hablamos en ecología, hablamos del tiempo fisiológico de las especies, que había un mínimo y un máximo entre el cual de temperatura en el cual esas especies se desarrollaban? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, acá está bien clarito expresado. O sea, para Cytophilus granarius, la temperatura mínima es 11 grados y la máxima es 34 grados. En cambio, Oryzae y ceamai se desarrollan a partir de los 17 grados a 34 grados. Y esto está en consonancia con lo que dice, son más tropicales y subtropicales o de zona más fría. Pero sí hay algo en común entre estas 3 especies, es la humedad relativa. Todos los gorgojos, los que vimos de otras brúquidos
y vamos hablando, y de los que vamos a hablar, la humedad y la temperatura son factores fundamentales en la vida de estos organismos, y generalmente necesitan humedades relativas altas. El rango está entre el 45 y el 100% de humedad, aunque a veces hay un rango, digamos, una humedad mejor, la más óptima, que está alrededor de entre los 60 y 70% de humedad. Se los puede considerar plagas primarias porque atracan directamente a los granos y desarrollan las larvas dentro de los granos, en su interior, y quedan, por supuesto, al emerger el adulto del grano, los típicos orificios, y por supuesto que esos granos no son ni posibles de consumir por el ser humano, ni sirven como semilla. Tienen otras diferencias en ello, que ya las vamos a ver, morfológicas, pero también, por ejemplo, en la cantidad de huevos que pone. Citofilos granarios coloca entre 50, cada hembra entre 50 y 250 huevos. En cambio, Oryzae y Seamais son mucho más prolíficos, podríamos decir, ponen entre 300 y 400 huevos cada hembra. En cuanto al tiempo de duración, los ciclos biológicos están alrededor de 4 a 6 semanas, pero eso también depende de la temperatura, ¿no? Y esas puede ser ciclos hacerse más largos cuando las temperaturas son más largas, eso ya lo saben. En cuanto el tiempo de vida de los adultos, fíjense qué longevos que son, pueden vivir de 7 a 8 meses los adultos de Citofilos granarios, en cambio los de Oryzae y Seamais viven menos tiempo, entre 4 y 5 meses. Ahora vamos a ver uno por uno pequeñas diferencias morfológicas. Estos son plagas de los granos, y la verdad que es muy importante porque en almacenamiento, cuando en los silos están los granos, es muy importante hacer manejo de estas plagas. Citofilos granarios, que dijimos que es el gorgojo de los cereales, ¿no es cierto?, de trigo, de avena, cebada, centeno, sorgo, fíjense la forma que tienen. Esto que hablábamos acá en la foto, podemos ver ese rostro prolongado hacia allá, donde en el extremo tiene el aparato bucal. En este no se ve bien, pero las antenas acodadas, o sea que tienen como un ángulo de 90 grados. En cuanto a la longitud de este gorgojo, es de 3 a 4 milímetros. Son en general de color café oscuro, casi negro, y Citofilos granarios no presentan manchas en los élitros. Lo que sí presentan manchas en los élitros son Oryzae y Seamais. Tienen una característica, fíjense, este es el protórax, está acá, todo está el protórax, y en el protórax tienen la característica que tienen esas pequeñas depresiones de forma ovalada, lo que se los diferencia de Citofilos Oryzae y Seamais. Esas depresiones en Oryzae y Seamais que están acá, fíjense, son circulares, son redondas. Entonces esas depresiones son mucho más densas, además, en el caso de Oryzae y Seamais. Otra de las características es que Oryzae y Seamais tienen estas manchas amarillas claras en los élitros, y uno puede decir, pero bueno, si tienen la misma característica, ¿por qué están diferenciados? Antiguamente, Citofilos Oryzae y Citofilos Seamais eran una sola especie. Luego, con una revisión en cuanto a la genitalia y a estudios que se realizaron, diferenciaron de que morfológicamente son muy parecidos, pero cuando ya entramos a estudiar la genitalia, que fundamentalmente se estudia la genitalia del macho, se han descubierto que son dos especies diferentes. Estos insectos son buenos voladores y pueden infestar el grano tanto en campo, o sea, iniciar su ciclo en el campo cuando el arroz o el maíz están en proceso de formación del grano y el periodo, digamos, de formación, maduración del grano hasta cosecha, y luego lo podemos llevar a almacenamiento. Lo mismo pasa con Citofilos Seamais, tiene las mismas características morfológicas, fíjense ustedes, en este caso, cómo se notan esas depresiones densas y circulares que también tiene Oryzae. En cuanto al tamaño, son muy similares, siendo el macho más pequeño que las hembras.
y además en el caso de, de ese rostro, en el macho es más corto y más delgado, y en el de la hembra es más largo y un poquito más grueso ese rostro. Y volvemos a decir, son buenos voladores e infestan el grano desde el campo y el almacenamiento. Bueno, ya dijimos esto de que la diferenciación fundamentalmente está dada, también presentan esas manchas amarillas en los élitros, y las diferencias están dadas por los estudios de la genitalia de estas dos especies. Son muy importantes, y una de las, lo que acá podemos ver es que tanto en campo, en la etapa final del cultivo, digamos cuando ya se han llenado los granos, y después lo podemos llevar a almacenamiento. O sea que hay un periodo de manejo en campo y un monitoreo a campo, y después tenemos que seguir trabajando en almacenamiento con los monitoreos, siempre con almacenamientos limpios, controlando la humedad y la temperatura, ¿sí? Y que los lugares de almacenamiento estén limpios, hacer un muestreo periódico para ir evaluando si es que han quedado algunos individuos en el almacenamiento, para hacer o repetir, hacer por primera vez o repetir tratamientos con sustancias, por ejemplo, fumigantes, como hablamos esta mañana. Otra especie que es curculiónido, está dentro de la misma familia, es el gorgojo de la papa, del tomate, también lo conocemos con el nombre de arrocillo. ¿Por qué le dicen arrocillo? Es un término muy, muy usado acá en Catamarca, es por la forma que tiene la larva, que es una larva curculiónida, ápoda, y son muy pequeñas y están en el suelo. Entonces, cuando uno cava cerca de las raíces en una planta de papa o de tomate, por ejemplo, encuentra estas pequeñas larvitas que parecen granitos de arroz. Por eso le dicen arrocillo. El adulto, fíjense, acá tenemos una foto del adulto, tiene entre 5 y 6 milímetros de longitud entre el rostro y el extremo del abdomen. Son de color marrón grisáceo, y presenta, que acá se ve bien en la foto de la izquierda abajo, unas carenas en los élitros, son carenados, y además presenta de esas carenas estos pequeños como tubérculos, como protuberancia en las carenas, que le dan en realidad un aspecto de un pequeño terreoncito del suelo. Es muy difícil detectarlo a nivel adulto porque también están en el suelo y además tienen hábitos nocturnos. Entonces, durante el día buscan protección, digamos, en los terrones o debajo de las plantas, y de esa manera salen a la noche, el adulto come hojas, y las larvas que están en el suelo, porque los huevos son colocados cerca de las plantas, en los cuellos de las plantas, las larvitas profundizan y van a atacar ya sean las raíces o los tubérculos, en caso de tomate o de papa. Acá tenemos un ciclo, fíjense dónde está cada parte. El adulto está en la parte aérea, es defoliador, dijimos que comen durante la noche, son activos durante la noche, son de hábitos nocturnos, colocan los huevos, hay machos y hembras, y las hembras colocan los huevos a nivel del suelo, ya sea en el suelo o cerca de los cuellos de las plantas. Esas larvitas que eclosionan van a atacar ya sean las raíces o los tubérculos, se alimentan penetrando en los tubérculos, no los atraviesan. ¿Se acuerdan cuando vimos Diabrotica especiosa, la vaquita de San Antonio? Una de las características de la larva, que yo no sé si se las dije esta mañana, es que una vez que entra en la raíz o en un tubérculo que ataca la papa también, la atraviesa de una punta a la otra. En cambio, estas larvas no salen, se alimentan allí y salen para empupar, que las pupas están en el suelo, ¿sí? Y de ahí las pupas pasan al estado adulto. Acá vemos una pregunta, esta es una foto que yo saqué de un trabajo que les voy a recomendar que los lean para cuando quieran estudiar la materia, que es un trabajo hecho por el INTA Manfredi de Córdoba, donde habla sobre el manejo integrado de Phidrenus muriceus. Y allí los que publican ponen si es que también, porque inverna como adulto,
pero también se pregunta, porque si hay adultos invernantes, ¿no? O sea, ellos preguntan porque no tienen la respuesta. Puede que haya algunos invernantes porque si se protegen, ya sea en el suelo o en el material vegetal que queda en el suelo, puede ser de que haya adultos invernantes. Pero una de las formas en que queda, digamos, para pasar el invierno es a través de pupas, de las pupas. Ahora, ¿cómo hacemos el manejo del gorgojo de la papa? En ese trabajo que está muy lindo y que les recomiendo que lo lean porque está muy, muy clarito, porque habla sobre manejo integrado, acá vemos todas las propuestas de manejo que ellos hacen de este gorgojo, ya sea para papa o para tomate, ¿no? Una de las cosas que recomiendan ellos es la cosecha oportuna, porque muchas veces los productores dejan la papa un tiempo más para entrar al mercado con mejor precio, entonces esa permanencia del cultivo en el suelo permite que el ciclo biológico de esta plaga se sigan reproduciendo. Después, otra de las recomendaciones que ellos hacen, que me parece muy atinada, son los materiales de siembra sana. O sea, comprar papa semilla sana, no ir al mercado y comprar papa consumo y plantar papa consumo. Corremos muchos riesgos cuando nosotros hacemos eso. Es conveniente conocer que esas semillas tienen una buena procedencia. ¿Se acuerdan cuando hablamos de nemátodos? Donde un productor había ido a comprar pampa consumo, sembró en su lote, y después tenía una plaga muy importante que era un nemátodo del género Globodera, y él la trajo con una semilla de consumo. No había comprado semilla de papa certificada o de procedencia por lo menos segura en cuanto al manejo que se había hecho de ese material. Después habla sobre la captura de gorgojos adultos. Ellos, como son de hábitos nocturnos, se refugian durante el día. Y una de las formas que proponen ellos, como no vuelan, no tienen capacidad de vuelo, tienen los élitros soldados, es hacer como una especie de zanja alrededor de los lotes, porque migran mucho, se mueven de un lote a otro. Entonces, al hacer esa pequeña zanja en los lotes, los gorgojos caen cuando van a querer ingresar a un sembradío, caen en esa canaleta que se hace de cierta profundidad, y como les cuesta salir de allí, una vez que caen, hacer la captura ahí de los adultos y poder pulverizar en esos sectores. Después, también otra de las recomendaciones, fíjense que muchas son de tipos culturales, las recomendaciones son la destrucción de las plantas espontáneas, de plantas guachas, no solamente de plantas guachas de papa o de tomate, sino también de plantas guachas, que no son plantas guachas, sino plantas que son hospederas, malezas que son hospederas de este gorgojo, como por ejemplo el chamico, la Datura ferox. Datura ferox, el chamico, es una planta hospedera de este gorgojo. Entonces, fijarse en los lotes y evitar de que esas plantas queden en el periodo, entre una cosecha y una nueva plantación, porque son donde van a ir a refugiarse y van a seguir manteniendo la plaga en el lote hasta que aparezca de nuevo el cultivo. Después, la interrupción de migración de los adultos, en ese caso, evitar, un poco tiene que ver con esto de la captura de adultos, evitar la migración de un lote a otro utilizando este tipo de zanjas, y ahí en realidad el principio de esas franjas es parecido a estas trampas de suelo que se utilizan para capturar insectos caminadores, ¿no? Después, las condiciones de almacenamiento, también es fundamental cómo almacenamos una vez la papa cosechada, cómo para empupar las larvas que están dentro de la papa tienden a salir para empupar en el suelo. Si nosotros colocamos, por ejemplo, la papa en condiciones de almacenamiento despegado a una cierta distancia del suelo, estivamos la papa, todo aquel material que hubiera dentro de los tubérculos
va a querer salir para empupar y van a caer al suelo, y ahí se pueden ir juntando y matando cuando caigan al suelo en el almacenamiento, ¿no? Y otra de las técnicas que para mí, para manejar plagas, es muy buena y que debería usarse mucho más, es la rotación de cultivos. O sea, hacer cultivos que no son hospederos de esta especie de gorgosco, o sea, no ponerle la planta que prefiere, no darle el alimento, y de esa manera vamos a hacer un muy buen control. Además, de eliminar algo muy importante, todo lo que sea plantas guachas y todo lo que sean malezas hospederas de este gorgojo. O sea, métodos para manejarlo hay. Además, el control químico, que el control químico se puede hacer cuando ellos se refugian durante el día en las partes, digamos, de mayor sombra, porque el sol no tiene afinidad con la luz. Al ser nocturnos no tienen afinidad con la luz. Entonces, hacer esos especies de lugares de sombra que se les provee para que ellos vayan allí. Este método, ¿no?, de proveerles sombra, que puede ser con paja o con algún método como algún plástico, algún que es mejor cuando se utiliza antes de iniciar la implantación del cultivo, porque de esa manera uno le provee a los que han quedado en plantas espontáneas, guachas, malezas y demás. Los lotes a veces están sin hojas, sin plantas, están descubiertos, entonces uno le provee esos espacios de protección y de cierta oscuridad, entonces van ahí los gorgojos adultos y ese es un lugar también para poderlos controlar. Otra especie dentro de los curculiónidos es Faustinus cubae. Este es un gorgojo que lo encontramos en las plantas también, en muchas solanáceas, en tabaco, es una plaga del tabaco, es un gorgojo que tiene un tamaño entre 3,5 y 5 milímetros de longitud, y los huevos son encastrados de manera individual en el tallo, en el pedúnculo de las hojas, o en nervaduras gruesas de las hojas bajas de los cultivos, fundamentalmente por ejemplo, estamos hablando del tabaco. La larva, o sea, de esos huevos que son colocados individualmente, eclosiona una larva que excava galerías en el interior del tallo y va alimentándose. Aquí vemos un tallo que en la parte interna ya comido, digamos, por las larvas de esta especie. Y antes de empupar, construye una pequeña celda y debilita también de esta manera un pequeño círculo en la corteza, lo que después le va a asegurar, o sea, que empupa dentro de los tallos y después emergen los adultos. En general puede presentar 3 generaciones al año, y la forma de resistencia o cómo pasa el invierno es en la forma adulta. Una característica que tiene este gorgojo, fíjense, es esta línea blanca en la unión de los élitros, es muy característico, y como ustedes verán, tiene también el rostro típico que tienen los curculiónidos, ¿no? Ahora, cuando este gorgojo las larvas están alimentándose de las partes internas del tallo, las plantas comienzan a manifestarse amarillentas, presentan achaparradas, se marchitan, y también una de las características muy, muy común es en zonas con viento, producen el vuelco de las plantas. Otra cosa que es muy importante en Faustinos, tener en cuenta que los daños se producen desde que se hace el almácigo hasta los 45 días posteriores de las plantas trasplantadas. O sea que tiene necesidad de tejidos tiernos, de tallos que nos pongan resistencia a que las larvas puedan horadar y penetrar y puedan alimentarse de esos tallos bastante tiernos. Y cuando ya comienza a endurecerse los tallos por acumulación de la lignina, no le es muy apetecible. Por lo tanto, es una plaga que es muy importante prestarle atención desde almácigo
hasta trasplante y unos 45 a 60 días después del trasplante, hacer la revisión, observar cuando haya plantas se presentan amarillentas, achaparradas, se empiezan a marchitar, empezar a mirar. Generalmente van a presentarse en focos, no siempre se presentan, no hay una distribución uniforme ni al azar. Se presentan en focos, entonces empezar a observar esos sectores y eliminar, en todo caso, a esas plantas que están con las larvas adentro y quemarlas, ¿no? Así que es muy importante tener bien claro, cuando estamos hablando de plagas, en qué momento del cultivo están las plagas. Entonces, ¿se acuerdan que cuando vimos el lepidóptero y vimos la polilla del tomate, tuta absoluta, también yo les decía, desde almácigo durante todo el ciclo de cultivo, en el caso de tuta, que es un lepidóptero, hasta fructificación. En este caso, ellos hacen desde almácigo hasta 45 o 60 días después del trasplante. Entonces, también es importante cuando uno estudia una plaga, mirar muy bien cuáles son los momentos de alta susceptibilidad del cultivo que vamos a tener esta plaga. A veces es susceptible durante todo el cultivo y a veces son tiempos más acotados el estado de susceptibilidad del cultivo. Muy bien. Este es el gorgojo del tabaco. Otra especie, otro grupo de coleópteros que están dentro de los curculiónidos es el género Naupactus. Los Naupactus los van a encontrar como Naupactus, también como Pantomoros. Son gorgojos que tienen la característica de que algunos de ellos no vuelan. Por ejemplo, la especie Naupactus lecoloma, que es una plaga muy importante de la alfalfa, no vuelan. Son de color castaño, como los ven ustedes ahí, y tienen una banda marginal acá al costado que va desde la cabeza hasta el épice vitral. ¿Ves? Es una banda blanca que atraviesa todo el cuerpo desde la cabeza hasta el extremo, que acá se la ve desde arriba a esa banda marginal desde la cabeza. Las larvas son curculiónidas, o sea, que no tienen patas. Estas especies, a los adultos, por ejemplo, en el caso de Naupactus leucoloma, son plagas de muchas especies como son alfalfa, soja, y en alfalfa son muy comunes. Hay machos y hembras y colocan los huevos en la base, en las coronas, y eclosionan las larvas, y estas larvas curculioniformes, profundizan por 4 estadios larvales, profundizan en el suelo durante el invierno. Los huevos, los adultos emergen en los meses de febrero y marzo, y emergen los adultos y ahí oviponen. En ese periodo, antes del otoño o principios de otoño, oviponen las hembras y esas larvitas profundizan en el suelo. Pueden llegar a profundizar cumpliendo sus 4 estadios larvales hasta casi 60 centímetros. Y en ese periodo en que van profundizando, van alimentándose de las raíces de la alfalfa. Entonces pueden generar, si yo he hecho una implantación de alfalfa en los meses de marzo, por ejemplo, hay que mirar muy bien porque puedo correr el riesgo que esas pequeñas plántulas se mueran por la presencia de estas especies que van comiéndole las raícitas. Una vez que las condiciones llegan aproximadamente hasta los 60 centímetros y empieza a estar en el ambiente las condiciones propicias para iniciar el ciclo nuevamente, digamos, comienzan a ascender en el suelo nuevamente hasta llegar hasta la superficie. Allí empupan en el suelo y emergen nuevamente el adulto. O sea que tiene un largo periodo de alimentación durante todo el periodo invernal, mientras haya raíces de alfalfa o de alguna otra especie como soja, por ejemplo, van a alimentarse de las raíces. Y emergen los adultos, no son voladores, porque tienen las alas soldadas, y se distribuyen, cuando son adultos comen hojas, se alimentan de las hojas, pero el daño mayor lo realizan las larvas que están en el suelo atacando las raíces.
Otra de las familias que vamos a ver son las familias Scarabeidae. Estos bichos los deben haber visto, ustedes dicen bicho torito. Hay algunos que son como el bicho torito y hay otras especies que no tienen esta ornamenta tan característica. Tienen las antenas, las familias tienen características donde las antenas son lameladas, que significaba lameladas, que los últimos segmentos tienen forma de láminas, los últimos segmentos, y forman como una especie de masa, pero que está formada por muchos antenitos en forma de láminas. Son de cuerpos robustos y a veces presentan cuernos, como es la especie, ya vamos a ver, de Dilobopteros abderus. Las larvas son escarabeiformes, esto han visto en metamorfosis, se alimentan de las raíces de las plantas y los adultos comen hojas. No sé si se acuerdan que las larvas escarabeiformes tienen una característica. ¿Se acuerdan que en el extremo, acá en el extremo del abdomen, no tienen ano, no eliminan los desechos de su alimentación, tienen una bolsa estercolera? Entonces, cuando uno la ve, la larva es bien blanca y el extremo del abdomen está todo oscuro, y es producto de las deyecciones que las van acumulando en esa zona del cuerpo. Muy bien. Esto es Dilobopteros abderus, es una de las especies conocida vulgarmente como el bicho torito. Conocida vulgarmente como bicho torito. Fíjense, acá tenemos todos los estados. Acá tenemos el adulto, tenemos las pupas, que son algo que yo esta mañana recuerdo, no dije que las pupas de los coleópteros son pupas libres, ¿sí? Y fíjense muy claramente cómo se ve lo que van a ser los machos, que tienen este cuerno, esta ornamenta, y acá están pupas de hembras, que son las que no tienen esta característica, no presentan el cuerno. Y acá se ve claramente, miren cómo se ven los estigmas respiratorios, y cómo acá tiene la bolsa estercolera las hembras que están en el suelo. Esta especie se le llama el cabrajo pelotero, le dicen. ¿Por qué? Porque las hembras tienen la característica de que llevan estas pequeñas pelotitas de estiércol, de animal, las van empujando así, caminando hacia atrás, con el tercer par de patas las van empujando, y ellas colocan los huevos en esas pequeñas bolitas de estiércol. Allí colocan los huevos, y las larvas que eclosionan allí tienen como primer alimento esta pelotita de estiércol. Luego se entierran en el suelo y van a alimentarse de las raíces. Y como vemos acá, ya dije, el macho tiene esta ornamenta, tiene este cuerno, y la hembra no tiene ninguna ornamenta ni estructura. Hasta ahora hemos hablado de todas las familias. Sí. Una pregunta, en el tema de los escarabajos que tienen la bolsa estercolera, al no tener, ahí está, al no tener, o sea, el huevo se alimentan, o sea, cuando son larvas se alimentan digamos, de la pelotita del estiércol que hacen las madres. Claro, ¿No es cierto? el primer estadio larval. Claro, entonces Ese es nada más que para poner los huevos, y es el primer alimento que tiene la larva cuando nace. Después salen de esa pelotita de estiércol y van y se dirigen al suelo, ¿no? A buscar las raíces de las plantas. Pero sí o sí necesitan o sea, para el inicio necesitan del estiércol, en este caso, los animales. Sí. O sea que en campos agrícolas netamente no serían invasoras esta. No, O sea, pero hay otras especies que sí pueden estar. Hay otra especie, no la vas a encontrar a esta especie que necesita el estiércol para hacer, pero sí hay otras especies que son escarabeidos también, y que sí las podés encontrar, que son gusanos del suelo. Sí. Bien, sí, no, pero esta no, tiene esa primera etapa fundamentalmente con la bolsa, con la pelotita estercolera.
Bien, sí, no, porque le iba a preguntar el método de control, pero claro, o sea, al ser, digamos, en campos agrícolas no sería, digamos, de un gran daño. Sí, puede Ya veremos las otras. agarrar, no sé, pero se me ocurre que también puede haber algunas liebres o algunas de esas que también le puede servir, ¿no? Como para poner los huevos. Ah, bien. De animales nativos, naturales que pueda haber. Perfecto. Sí. Ella necesita una pelotita de estiércol. Lo más fácil es encontrar de vaca, de caballo, pero puede haber de animales nativos, naturales, ¿no? De otros animales. Perfecto, bien. Bien. Hasta ahora hemos hablado de, ya ni me recuerdo, creo que como 7 u 8 familias más, creo, porque todas fitófagas, todas dañinas, todas problemáticas. O sea que son plagas de la agricultura y por eso las vemos. Y acá en medio de ese mar de insectos que no son buenos, vamos a encontrar la familia Coccinellidae. Una familia con una gran cantidad de insectos benéficos predadores. Como ya las conocen y las reconocen y ahora ya van a saber cuáles son las buenas y cuáles no son las buenas, ¿no? Ya van a poder decir que Diabrotica especiosa no es buena, es fitófaga, y que todo este resto sí son benéficas. En general tienen el cuerpo redondeado, son de colores vivos, con algunas manchas o pintas de color oscuro, y colocan los huevos en esta familia, los colocan agrupados en forma perpendicular a la hoja, en grupos, y son de colores amarillentos, son de color amarillo los huevos. Las larvas tienen patas, ¿sí? Y son muy móviles. Y tanto al estado larval como adulto son benéficos. Y pasan, una vez que colocan los huevos y eclosionan las larvas, pasan por 4 estadios larvales y las pupas son aéreas también. En este caso, las pupas se adhieren también a la hoja, a los tallos, rocas, y en general son de color anaranjado y negro, son de esos dos colores. De esa pupa emerge un adulto que puede ser de diferentes colores, y son depredadores. Son predadores, a mí me gusta más el término predador, de áfidos, de cochinillas, de larvas, de insectos pequeños. Prefieren, por supuesto, en general los áfidos, los pulgones, las cochinillas, los ácaros, pero cuando no hay eso, pueden comer pequeñas larvas también, o sea, pueden comer otros insectos pequeños. Fíjense ustedes la variedad de colores que hay dentro de los coccinélidos. Fíjense acá a la derecha abajo la variedad de formas de las larvas de coccinélidos, y acá a la izquierda abajo, ¿sí?, tenemos la gran variedad de pupas que tienen estas especies. Lo interesante, lo bueno es que son grandes colaboradores de la agricultura. Hay estudios que han hecho donde definen que entre un adulto o una larva pueden comer hasta 60 pulgones por día, ¿sí? Así que son predadores interesantes. Una de las especies que tenemos en el programa es Rhodolia cardinalis. Esta especie es específica controlando a Histeria purchasi, esta cochinilla que ustedes la han visto con la ingeniera. ¿Se acuerdan? La que tiene el saco ovígero. Coccinélido solamente se alimenta de esta especie de cochinilla. Tiene una altísima especificidad. Por eso, estos coccinélidos fueron importados a Australia cuando la cochinilla roja australia, la cochinilla Rhodolia cardinalis estaba haciendo estragos en la citricultura, y fue el primer éxito en control biológico con predadores realizado con Rhodolia cardinalis. O sea, tanto las formas larvales como adultas se alimentan de la cochinilla esta, y es específica, eso es lo más interesante. Hay éxito en un control biológico cuando el predador se alimenta de esa presa únicamente. Ya cuando se distraen otras cosas, las eficiencias bajan. Bien. Otra que sí la han visto en el campo seguramente,
lástima que no lo han podido ver con zoología, sino capaz que cuando han ido al campo con otra materia y han visto algunos cultivos han podido apreciar. Tenemos Ciclonera sanguínea, también es una interesante predadora. Fíjense, los huevos de color amarillo colocados en grupos perpendiculares a la superficie de la hoja y son ovaladitos. Acá tenemos macho y hembra copulando y acá tenemos la larva, que es tan predadora como el adulto. Otra de las especies también que es interesante y que está en el campo es Eriopis connexa. Fíjense acá, la hembra está terminando de oviponer su grupo de huevos. Acá tenemos la larva, que están alimentándose de los pulgones, y aquí tenemos las formas adultas, que son negras, de élitros negros, con algunas manchas blancas y rojizas, anaranjadas. Muchas veces los colores varían con cuántos días de vida tienen. Cuando recién nacen, muchas veces los colores son más fuertes y reconocibles, y muchas veces a medida que están envejeciéndose, los colores se van poniendo no tan nítidos. Después otra especie, también la Hippodamia convergens. Fíjense, esta es la típica anaranjada con algunas manchas. Hay varias especies parecidas a esta que tienen otro nombre científico, y bueno, vemos que las características son las mismas, cómo colocan los huevos, las larvas. Aquí vemos la pupa en la parte aérea de las plantas, y acá vemos una hipodamia alimentándose en las colonias de pulgones. Otra especie que es Costidófilos cistícola, esta está muy presente en los cultivos de cítricos, es predadora de cochinillas, es muy interesante, es un coccinélido mucho más pequeño que los otros, que estábamos mencionando, como Hippodamia, Eriopis, etc. Este es mucho más pequeño y tiene una preferencia por las cochinillas de los cítricos, por eso su nombre es citrícola, la especie. Y es un gran predador de estas especies, de diferentes especies de cochinillas. Otra especie que está dentro de los coccinélidos, pero que no es benéfica, es la vaquita de los melones, que recibe el nombre de Epilagna paenulata. Fíjense que esta especie también coloca, ya los huevos no son ovalados, sino son más bien redondeados, también los coloca en grupos, en vez de las hojas. La larva, en este caso, fíjense, es muy ornamentada, con pelos largos, ¿sí? Y el adulto. Y pupan también en las hojas. Una de las características, fíjense en la foto de la izquierda abajo, las plantas, las hojas de los melones, de las cucurbitáceas en general, quedan como si fueran un encaje. Fíjense cómo van comiendo y van dejando parte de tejido, parte de cutícula, nervaduras, y van haciendo como como si quedara esa tela que se llama encaje, con algunas perforaciones, ¿no? Esta vaquita, hay algo muy importante, y les voy a contar una experiencia que tuve con este bichito. Vamos a hablar un poco de la biología. Tiene un ciclo que lo puede cumplir en 30 días aproximadamente. Los huevos se los coloca, dijimos, en la parte inferior de las hojas, y así en grupos, en posición vertical también, pero son más redondeados que los otros de las vaquitas que son benéficas. También pasa por 4 estadios larvales, la pupa es amarillenta y se prende, digamos, a la hoja, o se fija a las hojas con la parte caudal, con la parte terminal del abdomen, ¿no? Y también pueden estar en el suelo. Invernan como adultos y podemos hablar de 3 generaciones al año. Y las hembras pueden colocar entre 150 y 300 huevos en total, pero va opiponiendo entre 3 y 7 veces. No opipone todo al mismo tiempo, va haciendo grupos de huevos que va colocando para completar esa cantidad, entre 150 y 350 huevos. Ahora, esta plaga, para manejarla, podemos controlarla a nivel de larva y a nivel de adulto. Pero hay algo muy importante, que es tener en cuenta dónde se ubica la plaga. Fíjense que una vuelta estaba yo en una agropecuaria acá por comprar un producto, y había una persona de la facultad con un productor que me comenta que habían
aplicado para esta especie, el zapallo, habían hecho una aplicación y que no había dado resultado. Entonces empecé a preguntarle yo qué habían aplicado, en qué horario habían aplicado, etcétera, etcétera. Y claro, ellos han hecho la aplicación, ustedes han visto que las hojas de las cucurbitáceas a la mañana están todas desplegadas y a la tarde quedan como un paragüita cerrado. Al mediodía, cuando hace mucho calor, la hoja se queda como un paraguas cerrado. Entonces ellos habían hecho la aplicación a la mañana cuando la hoja estaba extendida. Pero hay algo que siempre vengo repitiendo, hay que saber dónde está la plaga. Fíjense que ellos habían hecho un producto de contacto y el insecto estaba en el en vez de la hoja y no en el haz de la hoja. Y cuando yo hago una aplicación, si yo aplico con una pulverizadora y no con una nebulizadora, si yo aplico con una pulverizadora, yo estoy aplicando en la parte superior. Y dijimos que tienen preferencia por la parte inferior. Entonces, no puede un producto de contacto que está en la parte superior llegar a la parte inferior. Entonces, ahí hay un problema de aplicación, ¿sí? ¿Qué hay que hacer en este caso? Hay que utilizar, en el caso que sean pequeñas extensiones, viene una pequeña adaptación, por ejemplo, a las mochilas las mochilas pulverizadoras, en el extremo de la lanza, viene como un pico que hace como una curva hacia arriba, como 90 grados. Entonces yo pulverizo de abajo hacia arriba. ¿A dónde tengo que pulverizar en esta situación? En el en vez de la hoja, no en el haz. Porque la plaga está alimentándose más en el en vez que en el haz. Sobre todo las larvas, donde se protegen las larvas. Entonces, debo yo utilizar la maquinaria adecuada. Y si tengo grandes extensiones, debo utilizar una máquina nebulizadora que mueva las hojas y haga que el producto también llegue a la parte inferior de las hojas. Y fíjense, ¿qué estaban haciendo la persona de la facultad y el productor? Estaban comprando productos químicos de vuelta. Y ellos estaban, y el muchacho de la agropecuaria le decía, mire, póngale esto y póngale esto otro, o sea, les daba 2 productos químicos para asegurarle el control de la plaga. Ellos podían poner los 2 productos químicos, pero si no hacían bien la aplicación iban a seguir teniendo el mismo problema. ¿Se entiende esto? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Parece que te estás durmiendo. O sea, es muy importante estas cosas cuando ustedes trabajan con un cultivo, saber dónde está la plaga y cómo tengo que hacer esa aplicación, ¿sí? Porque puedo tener esos fracasos. Y él decía que no funcionó, pero porque no estaba bien hecha la aplicación, no porque el producto haya sido malo ni nada, porque de todos modos le estaban poniendo clorpirifos, una bomba atómica y demás, ¿no? Y después le daba un fosforado más un piretroide que sume, porque eso iba a ser exitoso. El empleado de la agropecuaria, chicos, ¿sí? ¿Se imaginan ustedes lo que se vende hoy en día y lo que se pone? Porque el empleado es el que recomienda los productos químicos. Y no es la cantidad de productos que yo ponga, puedo poner 10 productos, pero si yo no lo aplico bien y en el momento oportuno, no voy a matar todo lo que debo matar. Debo conocer la biología de la plaga y cuáles son sus nichos preferidos para, según eso, controlar. Eso les tiene que quedar muy claro, chicas, chicos, a futuro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Parece que no. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. La idea del manejo lo podemos hacer con insecticidas de bajo impacto, de banda verde, no estoy diciendo que no, pero sí hacer bien las cosas para que lo que apliquemos sea exitoso. Dentro de lo que sería prácticas culturales, la destrucción de los rastrojos, ¿no es cierto? Así como también las plantas silvestres, cucurbitáceas hospederas, que también son hospederas de estas plagas, también hay que mirarlas, ¿no? Y todo lo que pueda ser de refugio, dijimos que pasaban el invierno como adultos y quedan en los rastrojos, quedan en el campo, en esas plantas guachas de cucurbitáceas o plantas silvestres cucurbitáceas. Por lo tanto, son cosas que también hay que mirar. ¿Mm? Muy bien.
Otra familia que vamos a hacer mención son los elatéridos. A mí me encanta porque a estos cascaruditos les llaman saltapericos. ¿Por qué se llaman saltapericos? Miren, ahí en el segundo párrafo, los elatéridos son plagas cosmopolitas, o sea que tienen amplia distribución en el mundo, eso quiere decir cosmopolita, y polífagos, o sea que tiene una gran cantidad de hospederos. Se llaman saltapericos, ¿saben por qué? Porque ustedes han visto que cuando un coleóptero cae al suelo y cae por la parte dorsal, o sea, queda con las patitas hacia arriba, ¿ustedes han visto algún coleóptero darse vuelta en esa situación? No, no pueden darse vuelta. Una vez que caen al suelo, con la parte dorsal dando en el suelo, no se levantan más. Ahí estarán moviendo las patitas y allí morirán. En cambio, el único coleóptero que tiene la capacidad de que cuando cae, podemos decir vulgarmente de espalda, dorsalmente al suelo, se puede girar, pega un giro, salta y se da vuelta. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque tiene una espina en el prosterno, ¿se acuerdan de prosterno, mesosterno y metasterno? ¿Sí? O sea, la parte dorsal del pronoto de los insectos, tiene una espina que genera, y hay una muesca en el mesosterno. Entonces, esa espina se mete en esa muesca que está en el mesosterno, produciendo un violento clic en ese momento, un chasquido, y cuando hace eso le permite darse vuelta. ¿Sí? Yo, cuando una persona no tiene principios y se dice una cosa y después dice otra, le digo que son saltapericos, no tienen conducta, o sea, se dan vuelta en el aire según las conveniencias, ¿no? Así que ya saben, si tienen amigos saltapericos por ahí, tienen la característica que son nocturnos y son fitófagos. La luz nocturna los atrae, puede ser un método de evaluación de poblaciones con luz artificial, y las larvas de estos insectos de la familia Elateridae se conocen como gusanos alambre, ¿sí? Parecen un alambre, son muy finos, achatados y dorsonalmente, y viven en el suelo y se alimentan de las raíces. Son delgados, cilíndricos y achatadas las larvas. Pueden vivir entre 2 o 3 años en el suelo, o sea que tienen un ciclo largo, ¿sí? Comiendo las raíces de las plantas y causando mucho daño en los cultivos, especialmente en las cereales. Son más comunes en zonas un poco más húmedas. Sus hábitos subterráneos, o sea, lo que hace daño es la larva, son difíciles de controlar. Lo ideal es hacer rotaciones de cultivo o utilizar, en el caso que se detecten focos, cebos tóxicos, pero siempre antes de la siembra, detectar la presencia de estas especies. Por eso es lo que yo les digo siempre. Es importante cuando yo voy a hacer un cultivo, conocer el historial de ese lote para saber si este tipo de plagas se me pueden presentar, ¿sí? Y obtener información de la gente que trabaja esos lotes, a dónde han observado qué y cuáles problemas. Entonces, los saltapericos son los últimos, los elatéridos son los únicos coleópteros que pueden darse vueltas cuando caen en posición dorsal. Hay una gran variedad de colores, son verdes metálicos, castaños, como vemos acá, colores combinados, para tórax más claros y abdómenes más oscuros. O sea que estos son nocturnos, son fitófagos, los adultos comen hoja y las larvas comen raíces, están en el suelo, viven en el suelo. Otra familia que también vamos a ver es la familia Scolitidae. Los escolítidos son insectos muy pequeños, entre 1 y 6 milímetros, de colores oscuros, también con antenas en masa, o sea, fíjense esto, ¿no? La antena en masa quiere decir que los últimos segmentos son más gruesos que los basales, los últimos antenitos.
En este caso también las larvas son ápodas, son bastante voluminosas y son parecidas a las larvas de los curculiónidos. A los integrantes de esta familia, de la familia Scolithidae, se los conoce con el nombre de barrenillos y atacan especies de plantas leñosas, tanto frutales como forestales. También algunas de estas especies dentro de esta familia se alimentan de hongos que desarrollan en las galerías que ellos mismos hacen en los troncos y en las ramas y que ellos mismos transportan de un árbol a otro. Hay algunas, digamos, barrenillos dentro de estos escolítidos que atacan a árboles frutales, por ejemplo al olivo también y muchas forestales. Si ustedes ven acá cómo van haciendo galerías, entran por una galería y van generando un montón de galerías en los tejidos de las plantas. Una de las especies más comunes es el barrenillo de los frutales, que se denomina Scolithus tubulosus. Ataca frutales de pepita y de carozo, se transporta como una plaga primaria, pero puede tener 2 generaciones al año. Pero estas especies van a atacar las plantas, ya sea de carozo o de pepita, cuando las plantas están mal manejadas y están bien débiles. En una planta sana, saludable, Scolithus tubulosus ni aparece. Pero cuando hay plantas que están con problemas en las raíces o tienen algún problema de deficiencia o están mal regadas y esas plantas entran en un proceso de decaimiento, eso es lo que a ellas les gusta. Ahí van los Scolithus a atacar. Por lo tanto, no va a atacar una plantación sana y bien manejada, sí van a atacar plantaciones que están en decadencia, ¿no? Y pasa el invierno, es un insecto muy pequeño, pasa el invierno como adulto dentro de las galerías que hacen en los troncos de los árboles, saliendo en la primavera para aparearse, oviponer y volver las larvas, se van bajo la corteza y hacen unas galerías, que hay algunas galerías maternas y galerías nutricias, ¿no? De esas galerías donde las maternas, donde las larvas, digamos, eclosionan los huevos y las larvas se desarrollan bajo la corteza, y las galerías nutricias son las que hacen los adultos en los brotes cuando salen para copularse. Hay unas galerías nutricias que ellos hacen para alimentarse las formas adultas. Y las otras son las galerías maternas y larvarias que están bajo la corteza. Cuando son atacados los árboles frutales por esta especie, uno va a empezar a ver en los troncos esa secreción tan típica de muchos prunos y de algunos frutales de pepita, una secreción de goma, que es muy característica, que es una respuesta de la planta a la presencia de la plaga. El manejo de estas especies, como podemos, si tenemos bien, digamos, observado el sistema y los detectamos en el momento que emergen en primavera, los adultos para aparearse y oviponer, es un momento para controlar las formas adultas. Pero en general hay que tener muy bien sincronizada la observación y muy claro cuál es el momento de nacimiento y usar un producto para poderlo cubrir un mayor tiempo posible y poderlos matar a los adultos y evitar que se apareen. Ahora, en cuanto al manejo preventivo, se puede colocar ramas y troncos como cebos en el invierno para que vayan ahí las especies, podar las plantas atacadas y eliminar los árboles muy afectados. Pero lo fundamental para no tener problemas para mí la mejor prevención es manejar bien un lote de frutales, o lo que tenga yo de frutales, ya sea de pepito carozo, un buen manejo nutricional, un buen manejo del riego, evita que estas plagas lleguen. Van a ir a buscar, como les dije, plantas que están en decadencia y con dificultades fisiológicas ocasionadas por malos riegos, por malas podas, por malas fertilizaciones.
tienen, fíjense, la capacidad, estos barrenadores, de detectar, ¿no?, las oleoresinas, terpenos y alcoholes que emiten las plantas cuando han sido, por ejemplo, recién tejido cortado, cuando han sido recién podadas. Esas sustancias que las plantas emiten son un atrayente para estas especies. Y como tienen una gran capacidad de vuelo, pueden llegar a las plantas que han sido dañadas de alguna manera o han sido podadas, ¿no? Son bastante buenos voladores y detectan las oleoresinas, los terpenos y los alcoholes que se emiten cuando se produce alguna intervención sobre las plantas, ¿no?, cuando se las poda, por ejemplo. Esto es lo que nosotros vamos a ver como síntomas. Fíjense, debajo de la corteza, cómo las larvas van haciendo las galerías y alimentándose. Fíjense acá a la derecha cómo empieza la planta a mostrar síntomas. Este tipo de exudados puede ser por varias razones, no solamente por la presencia de Scolytus. Puede haber problemas de enfermedades, puede haber problemas de mal manejo de las plantas, y estas es muy común, ustedes deben haber visto, los durazneros, ciruelos, esos exudados, esas gomas como color castaño, transparentes, que se endurecen con el aire, que son síntomas de que esas plantas están con problemas. Lo que hay que hacer es detectar cuál es el problema. Si es un problema de manejo, de nutrición, o de cortes, de heridas, etcétera, o están produciendo esos exudados por la presencia de estos insectos. Si ustedes miran cómo queda, ¿sí?, el tallo queda lleno de perforaciones que cuando salen los adultos, para aparearse en la primavera y volver a oviponer. Algo que tiene que estar muy claro, una plantación sana no tiene este tipo de problemas. Aparecen cuando hay algún mal manejo o algo estamos haciendo mal en una plantación, ya sea de durazneros, ciruelos o de otras especies, tanto de pepita carozo, puede ser manzano, peral, etc. Bueno, muy bien. Hemos finalizado el orden Coleóptera.